señora presidenta. Mire, hoy estamos aquí para tratar dos proyectos. Uno tiene que ver con este pedido de allanamiento al domicilio de la senadora por la provincia de Buenos Aires, aquí en la capital federal, en Río Gallegos y en Calafate. Y el segundo proyecto es el de la ley de extinción de dominio, tendiente a recuperar por parte del Estado los bienes que fueron robados por funcionarios corruptos o los bienes provenientes del delito del narcotráfico o de la trata de personas, delitos complejos. Yo recién escuchaba los mensajes de los senadores preopinantes y hablaban de fueros y de cómo los fueros protegen las decisiones políticas o de que esto es un show mediático y de que no queremos hablar del dólar, de la pobreza, de la economía, de los privilegios, del derecho a la defensa, de la interferencia que se hace a la actividad legislativa, del derecho a la intimidad, de la persecución, de que queremos callar a alguien, de que no hablamos de la libertad, de las universidades, de dar la cara. Pero acá estamos, señora presidenta, esencialmente para hablar de un tema, que es la corrupción y la impunidad en la República Argentina. Esto es lo que nos está convocando hoy en esta sesión. Y yo lo que veo y cuando escucho a los senadores es como que en los últimos 20 días no han estado. Mire, en los últimos 20 días hemos visto, a través de los cuadernos de un arrepentido, a través del testimonio de 15 arrepentidos, de funcionarios del gobierno, de empresarios, un mapa transitorio de cómo se ha organizado un mecanismo ilegal de coimas que ha atravesado toda la economía del país. No solamente la obra pública, de los 100.000 millones de dólares que en la década kirchnerista se gastaron en obra pública, sino también en la energía, los 48.000 millones de dólares que el gobierno kirchnerista gastó en la importación de energía, o en los 68.000 millones de dólares que se gastaron en los subsidios energéticos, los 6.000 millones de dólares en los subsidios de transporte. En todos ellos, este mecanismo de coimas estuvo presente. Y esto es lo que hemos estado viendo. Mire, lo voy a mencionar porque le escuchaba recién a los senadores. Presos, hoy, en la Argentina. Amado Boudou, vicepresidente, exministro de Economía, ANSES. Julio De Vido, exministro de Planificación. Víctor Manzanares, síndico del Banco de Santa Cruz y además contador de la senadora. Claudio Uberti, exfuncionario COVID. Roberto Barata, Ricardo Jaime, José López, Cristóbal López, Fabián de Sousa, el Mono Minichelli, el cuñado de De Vido, José Ola Sagasti, el secretario privado de De Vido, empresario, Gerardo Ferreira, Mundín, Valenti, Bertúa, más funcionarios, Lazarte, Fajías, Hernán Gómez, Ezequiel García, Rafael Lloren, Fabián Ramón García, el intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, Lázaro Báez, Cristóbal López, los arrepentidos, Sánchez Caballero, Calcaterra, Goicoechea, Wagner, Centeno, Romero, Rogio, Fariña, Clarence, Zabaleta, Chediak, Neira, Lozón, Glasman, Larraburu, Schiavi, Taselli, todos ellos. Esto no es un show mediático, esta es la corrupción del gobierno kirchnerista. Mire, esta corrupción que hoy llama la atención a los argentinos por la manera obscena en la cual lo han instrumentado. Esto ha sido una política de Estado, señora presidenta, porque comenzaron en el año 2003 y continuaron hasta el último día. Fue organizada, fue sistematizada, usaron los bienes del Estado, usaron los autos del Ministerio de Planificación, usaban los aviones del Estado Nacional, usaban la Quinta de Olivos en este mecanismo. Hemos visto y lo hemos escuchado de diferentes personas, los empresarios que decían la obra está cartelizada, sobre todo el plan de obra pública, otorgábamos el 10 y el 20%. ¿Quién lo dice? Los empresarios, muchos de ellos que están arrepentidos. No es show mediático, es gente que en virtud de una voluntad política que tomó el gobierno de Cambiemos, que es la ley del arrepentido, están aportando, como han hecho en otras partes del mundo, para acabar con la corrupción.
Y todo esto ha funcionado como un embudo, porque lo que nosotros vemos es cómo el dinero fluía desde abajo, desde el pueblo, desde los sectores sociales más vulnerables, hacia arriba. Esto es lo que hemos visto nosotros en este proceso, en esta política de Estado. Estamos presentes, hemos estado ante el mayor saqueo del Estado, del mayor saqueo de recursos públicos que se le ha hecho al Estado argentino. Y el relato ya lo vengo escuchando, yo soy de Santa Cruz, Durante 30 años nos ha gobernado el kirchnerismo, este relato ya lo conozco. No se trata que no quieren descubrir la corrupción, lo que hacen es, quieren acabar con la alternativa del kirchnerismo, no, que están haciendo una persecución política. No es así, la victimización ya la viví en Santa Cruz. Mire, en estos 30 años en Santa Cruz fue el mismo mecanismo. En el año 1991, Santa Cruz cobra regalías mal liquidadas, 1.200 millones de dólares, de aquella época, desaparecieron. ¿Qué hizo entonces en su momento el Poder Judicial de Santa Cruz? Empezó a investigar dónde estaba ese dinero. ¿Sabe qué hicieron, señora presidenta? ¿Sabe qué hicieron? Agarraron al procurador que tenía inmovilidad por la Constitución de la provincia de Santa Cruz y lo echaron. No existió más el procurador. Y el procurador fue durante 20 años a la Corte Suprema a pedir que lo restituya. En la Corte Suprema decía, hay que restituirlo. ¿Sabe qué hizo el gobierno de mi provincia? El gobierno del kirchnerismo nunca cumplió, porque era una persecución la que estaban haciendo. Porque era lo mismo que yo estoy escuchando acá, era una persecución que se estaba haciendo en contra de este gobierno popular que robaba y que se llevaba el dinero de la gente. Mire, señora presidenta, yo estoy en esta provincia, nací en Santa Cruz. Durante los 30 años, desde el año 1987, en la Intendencia de Río Gallegos gobernaba Néstor Kirchner. Durante 30 años gobernó mi provincia. En mi provincia fueron por todo, señora presidenta, y se quedaron con todo. Mire, en mi provincia no era el 10 ni el 20%. Le voy a relatar algunas obritas. Ruta Provincial 39, de Bajo Caracoles a Las Heras. Era una obra de 130 millones de dólares. ¿Quién la ganó? Austral Construcciones. No la hizo, se quedó con todo. Fueron por todo y se quedaron con todo. Ruta Provincial número 9, Calafate Piedrabuena, sentido estratégico, van a venir los cruceros a Puerto Santa Cruz y de ahí necesitamos esta ruta en condiciones para poner un activo estratégico que era el Calafate. Hubieron gente que invirtió, que creyó en esto. Se gastaron 52 millones de dólares, nunca hicieron nada, se llevaron todo. Señora presidenta, se llevaron todo. Vaya hoy usted a recorrer y esta obra no existe. 52 millones de dólares. Y quienes luchan por los monopolios concentrados. ¿Sabe quién la ganó esta obra? Lázaro Báez, Austral Construcciones. Ruta Truncado Gobernador Gregores, 200 millones de dólares. Se la llevaron toda. Nunca hicieron nada. Tapado de canteras, ya no sabían cómo llevarse más. Taparon las canteras al lado de la Ruta Nacional número 3, 200 millones de dólares. Nunca lo hicieron, se lo llevaron todo. Autovía Comodoro Caleta, 1.000 millones de dólares. La licitaron en 200, la ganó Austral Construcciones, 1.000 millones de dólares. Hoy en esa, que es una ruta transitada, accidentes permanentemente tenemos. Nunca terminaron, nunca hicieron la obra. Se llevaron los 1.000 millones de dólares. Avenida de Circunvalación de Caleta Olivia. Ruta Teliers, El Salado, también Lázaro Báez. 200 millones de dólares. Quienes defienden a los monopolios concentraban en Santa Cruz 2.000 millones de dólares. Por eso está Lázaro Báez preso. No está por otra cosa, no es una persecución política. La persecución política no es, las obras no existen. Los invito a recorrer, las obras no existen. Se llevaron todo el dinero de los argentinos. Y nos dejaron a los santacruceños sin servicios básicos. Mire, no es solamente la ruta, nos dejaron sin agua.
Se robaron una obra de cloacas para un barrio completo de Río Gallegos. 50.000 habitantes de Río Gallegos no tienen hoy el servicio de cloaca porque la obra se la dieron nuevamente a Lázaro Báez. La cobró y no la hizo. Y nos dejó sin cloacas. Y lo mismo hicieron con el agua en la zona norte de Santa Cruz. El gasoducto. Dejaron sin gas natural a 2 pueblos de la cordillera. Cobraron 50 millones de dólares, Mundín, que está preso, pero no está preso políticamente, está preso porque cobró y se la llevaron toda. Y el último, o le puedo contar el caso de Pfizer, ruta entre Río Turbio y 28 de noviembre, 500 millones de dólares, Lascurain está preso, no es perseguido políticamente, cobró la plata, la cobró la hija de la gobernadora, como representante de esa empresa. Se la llevaron, no la hicieron. Y permanentemente tenemos accidentes. Atrás de cada uno de estos hechos de corrupción hay gente que vive mal, hay gente que soñó, hay gente que quedó devastada por esta corrupción. Y lo último, ICRT. ¿Sabe cuánto, señora presidenta, le transferimos los argentinos a ICRT? 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Una central térmica, 240 megas, costaba 700 millones de dólares. Pagaron 2.000 millones de dólares. No funciona todavía. Y el resto fue a una mina que hoy no puede sacar carbón porque no está en condiciones de seguridad. Esto es lo que hicieron y por eso Debido está preso. No vayan a creer que es una persecución o un show mediático. Debido está preso porque se robó la plata de todos ustedes. Pero esto no fue magia. Esto no fue magia. Esto fue una acción determinada. Mire, señora presidenta, en mi provincia, ¿cómo intentaron hacer en La Nación? Eliminaron los organismos de control. Los organismos de control están las mujeres que controlan a los maridos. Mismo mecanismo. En Santa Cruz están las mujeres que controlan al Ejecutivo. Acá era Milichelli que controlaba a Debido. El mismo mecanismo. Justicia. Bueno, la justicia ya le conté lo que hicieron. Y yo quiero rescatar, porque fue muy difícil sostener y atacar y pelear por la corrupción y por la injusticia. Pero hay personas que hoy me gustaría, un minuto nomás, reconocerle, pues y atrás de ello a muchos otros santacruceños. Porque al juez Sosa, quiero también aprovechar a periodistas como Gatti, que hoy no están, que hicieron muchísimo y que fueron perseguidos. No sabe lo difícil que era, cómo perseguían al exdiputado nacional Roquel, al exgobernador Acevedo que se fue porque no quiso entrar en este desaguisado. Mire, hay un pueblo, lo vi, permanentemente lo siento, que hemos sido humillados, que hemos sido violentados de manera permanente. Pero a pesar de eso, estas personas que yo le digo, y muchos otros, porque yo estoy sentado en esta banca, como la senadora Belén Tapia, porque representamos a la mayoría del pueblo santacruceño. Mire, esa mayoría del pueblo santacruceño que votó harta está de la corrupción, harta está de la impunidad, está harta de la falta de justicia y del atropello que hemos vivido. Desde el año 2013 que venimos ganando las elecciones y no gobernamos la provincia de Santa Cruz por la trampa que nos hicieron, porque violaron la Constitución como violaron la Constitución para poder manejar el sistema judicial. Lo mismo hicieron en este caso para poder mantenerse en el poder. Hoy no es un día, hoy es un día triste. La verdad es que todo este tiempo es un día de mucha tristeza para todos nosotros, porque fuimos muchos en Santa Cruz y en la Argentina que peleamos para que estas cosas no pasaran. Y que encontrarnos hoy ante esta realidad que no es show mediático, estamos hablando casi de 70 personas presas y de multiplicidad de causas abiertas. Lo que marca es el fracaso del Estado, lo que marca es el fracaso de los organismos de control, lo que marca es el fracaso de la justicia para cuidar los bienes que son de todos los argentinos. Mire, tenemos un gran desafío, señora presidenta, por delante. Tenemos una sociedad que está devastada.
Tenemos una sociedad que está escéptica, es pesimista, está harta de la corrupción y de la impunidad. Necesitamos de la empatía de cada uno de nosotros. Necesitamos de mayor sensibilidad social para poder estar al lado de cada uno de ellos y empezar a avanzar en la solución de los problemas. No podemos ser indiferentes. Entonces, me parece y creo que es imprescindible y es necesario que tengamos más justicia. Es necesario. Por eso creo y por eso voy a votar yo favorablemente este pedido de allanamiento. Por un lado, para darle a la justicia que tanto necesita la República Argentina la capacidad para poder avanzar en el esclarecimiento de estos hechos. Y además voy a votar favorablemente para que tengamos la ley de extinción de dominio como un instrumento más que tenga la justicia para poder reparar los daños que la corrupción hace o que los funcionarios públicos hacen en el pueblo argentino. Mire, la verdad es que desde este punto lo único que deseo es que podamos sacar estas dos leyes, y seguramente que hay más reformas que tenemos que avanzar para acabar con la corrupción en la Argentina. Pero lo que quiero es, y que creo que todos los argentinos reclamamos, es que estas evidencias del mayor saqueo de fondos públicos, de los dineros de los argentinos, se conviertan en verdad y que esa verdad se convierta en justicia. Muchísimas gracias.